Buenas noches, ¿cómo están? Tanto tiempo, hace años, sí, años que no hago un vivo. Este es un vivo muy especial, porque vamos a hablar de trenes, ¿sí? Vamos a hablar de trenes argentinos y un trabajo que está haciendo Martín con el proyecto sobre rieles argentinos, que es tremendo, ¿sí? Ahí vi que entraste Martín, ahora vamos a charlar. Le cuento un poquito, conocí a Martín así por las redes, por casualidad, y prendió la tecla que siempre está en mí, que es la pasión por los trenes. Está haciendo un trabajo tremendo, que es un trabajo de relevamiento. Bueno, ahora nos va a contar él sobre el tema de los rieles argentinos y todos los ramales de Argentina. Así que si te gustan los trenes, esto es para vos. Vamos a ver, Martín, si te puedes conectar ahí. La tecnología nos acompaña. La verdad que hace tanto que no hago un vivo acá por Antigüedades en Argentina que bueno, se merece un vivo charlar sobre este proyecto porque es muy grosso lo que está haciendo Martín. Yo no sé si me escuchás ahí, si se escucha bien. Yo ahí ya te acepté la... Buenas, buenas, buenas. Hola, hola, no Ahí sé si me ves. no, está tapada la cámara o da vuelta o no sé, raro. Se ve una mancha naranja. Sí, ahí está. Ahí sí, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Y vos? ¿Qué contás? Bien, re contento. La verdad, mira, como medio conté, pero muy breve ahí, dije, bueno, lo conocí Martín por las redes, fue medio una Sí. casualidad, me llegó tu comunicación de lo que estabas haciendo. Bueno, estamos ya en contacto. Estoy, bueno, sponsoreando con Antigüedades en Argentina el proyecto de Martín, que es muy grosso el proyecto. Y yo le dije, hagamos el vivo para contar un poco a mucha más gente de qué trata esto. Sí. Eh, y la verdad, nada, vamos a empezar por el principio, Martín, ¿sí? Si querés presentarte, y yo te voy a ir haciendo algunas preguntas para arrancar desde cero hasta cómo estamos hoy, digamos, cómo va todo tu camino hoy. Bueno, mi nombre es Martín Durañona, soy el productor de Sobre Rieles Argentinos. Hace muchos años, hace muchos años, en realidad en el año 2023, entre el 2022 y 2023 empecé con esta idea, pero en realidad empezó más que nada como una mezcla de la montaña, el viaje, el trekking, la aventura y el ferrocarril, porque siempre tuve un amor por el ferrocarril, Ujú. me considero aficionado, no un experto, pero dije, ¿por qué estamos en la situación que estaba? Te digo más, te hago un pequeño Sí. así, un poquito para contarte un poquito la historia. Estaba viajando de Córdoba a Buenos Aires, que el tren está tardando, bueno, ahora en este momento está suspendido ese servicio, pero estaba tardando 20 y pico de horas y empecé a pensar y dije, ¿por qué estamos como estamos? Entonces Ujú. ahí es donde me empezó a picar el bichito de ciudad y empezar a aprender sobre todos los ramales. Entonces dije, voy a hacer un documental, voy a empezar con esto. Bueno, al principio empezó como enfocado a los trenes de pasajeros, existieron en toda la República Argentina, Ujú. pero después se enfocó en todo. Entonces Claro. sí, me metí en una camisa de 11 balas, si lo podemos decir esa de... Sí. Porque la magnitud que tiene la red ferroviaria, o tenía la red ferroviaria Ujú. argentina, enorme. Y la verdad es que llega un punto que decís, no puede ser que hayamos tenido tanto y hoy no lo tengamos. Claro. Ahí viene el punto de Ujú. quiebre y de reflexión, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, empecé a investigar, empecé a conocer, empecé a ir al Archivo Nacional, empecé a buscar planos, empecé a revisar todos los ramales, obviamente, para tratar de tener una idea de con qué me estoy metiendo, ¿no? Más allá de lo que Sí. yo ya conocía por sí, ¿no? Que eran los trenes a Mar del Plata, no Ujú. había, bueno, había viajado en esa oportunidad a Córdoba, después viajé a Tucumán, y en realidad lo hice al revés, hice Tucumán-Buenos Aires, pero, ¿cómo se llama? Fui aprendiendo tantas cosas que Claro. hoy la verdad es que si no me hubiera metido en esto, no Ujú. lo sabría. Entonces, hay muchísimas cosas, muchísima riqueza y muchísimo patrimonio que está escondido, que está ocupado o que está usurpado. Sí. Hay muchísimas cosas por descubrir, ¿me entendés? Entonces, Ujú. la verdad que empezó un viaje que ahora estoy totalmente cautivado por muchas cosas y también es triste a la vez porque ver cómo está la red ferroviaria argentina es triste porque si bien los ingleses tenían
construyeron el sistema ferroviario para llevarse los recursos, era un sistema que funcionaba. Entonces un pasajero se subía en Buenos Aires y podía recorrer cada pueblito de Buenos Aires, o ir al interior, llegar a La Quiaca, de Buenos Aires a La Quiaca, de Buenos Aires a Esquel. Sí, la magnitud es tremenda, la magnitud de obra, ¿no? De infraestructura, de diseño. Sí. Vos sabés que, a ver, arranca esta idea, como decís vos, por esta motivación, y hoy, ahora hagamos un salto a hoy en este sentido. Esta idea, ¿en qué estadio estás? ¿Y cuál es el resultado que vos imaginás, digamos? ¿Es un documental? ¿Son muchos? ¿Cómo es eso? Originalmente iba a ser un documental, una película documental, pero teniendo la magnitud de cada ramal y para darle un poco de importancia a cada, como corresponde, ¿no? A cada provincia, a cada región, decidí modificarlo a 8 capítulos de 30, 40 minutos. Tampoco se pueden hacer muy extensos, pero la verdad es que hay mucho para contar. Hay mucho, claro. Y me parece muy interesante poder compartir con la gente, porque mi objetivo es mostrar lo que fuimos. Mucha gente desconoce realmente qué es lo que hay, qué es lo que hay, qué ramales existen. Sí. Perdón, te interrumpo. Hay nuevas generaciones que no tienen ni idea de lo que supo ser la red ferroviaria. No tienen ni idea, exactamente. Entonces, pueden haber crecido en alguna provincia donde está la vía abandonada y preguntan, ¿qué es eso? Eso era del tren cuando pasaba hace 50 años. Claro. Sí. Así que esas son cosas que me encuentro. También me encuentro con gente que vive en las estaciones que fueron ferroviarios y te cuentan, y la verdad es que cuando se cerró el servicio, me quedé sin trabajo y me quedé en la nada. O sea, entonces vos vas escuchando muchísimas historias. Claro. Buenas, malas y obviamente muy tristes, ¿no? Pero la realidad es que sí es triste el estado en que se encuentra la red ferroviaria, pero este relevamiento independiente, y me enfoco en independiente porque, digamos, no está, digamos, es totalmente apolítico, porque de la mano de la política en sí, de todos los gobiernos tuvieron su culpa y hay que hacerse cargo de eso. Entonces, lo encaro por el lado patrimonial, histórico y de lo que tuvimos y que podríamos, si como argentinos unidos algún día a futuro, podríamos pensar en, ¿cómo se dice?, en recuperar, sí. Claro. Vos decías recién que esto puede tomar como un formato final 8 capítulos, media hora, sí. 40 minutos. ¿Cómo es? A ver, vos... nosotros ya con Martín hemos tenido un par de reuniones, pero yo quiero que lo cuentes. ¿Vos hoy calculás en un 55% más o menos de relevamiento? Sí, 55%. Eso te digo más o menos para darte una idea. Tengo casi Santa Cruz, me quedan 2 ramales de Santa Cruz, Chubut está completo, Río Negro casi está todo completo, me queda Mendoza también está casi completo, en realidad está por la mitad, San Juan está completo, Misiones está completo, La Rioja está completo, Corrientes está completo, y ahora dentro de poco vamos a viajar mejor dicho, a Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, y finalizamos en Catamarca. Y después vamos a hacer el resto, que es Córdoba, Chaco, Santiago del Estero, La Pampa y San Luis, obviamente, no vamos a olvidarnos de San Luis. Porque yo soy de San Luis, por eso lo hice así, porque yo soy de San Luis, muchos no lo saben, y ya ahí tomaba la Concagua, el tren, y yo me venía en camarote acá a Buenos Aires. Bueno, pero ves, hay algo que estás nombrando, había servicios especiales que hoy no existen, que vos decías, bueno, viajo en este tren, yo no lo viví, obviamente no lo vi, yo veo videos de trenes argentinos, o sea, de ferrocarriles argentinos, que parece un lujo, ¿no? O sea, tienen los asientos, después tenían los coches comedores, coche y coche cine, o sea, y coche disco también, el tren a Bariloche tenía coche disco. Y la verdad que pensar y eso, decir, ¿por qué no lo tenemos? ¿Por qué no? O sea, pero bueno, eso por un lado. Bueno, hablando de San Luis, hay 3 ramales, que solamente hay uno que está activo a nivel cargas, que es el que viene, el que pasa por Justo ahora, que va hasta Palmira. Palmira, Juan, obviamente. Yo les quiero, a ver, quiero que dimensiones un poco cómo es el trabajo, porque vos decís así, bueno, están estas provincias, está esto, Yo les quiero decir también, él dice está un poquito más del 50% ya relevado. ¿Qué es el ir a relevar? Porque digo, no es que Martín tiene un equipo, yo por eso se los quiero dimensionar,
de Sí. 10 personas que desembarcan en una provincia. No, no, no. Contá un poco cómo es el ir a relevar los ramales. Bueno, recordemos que empecé solo y Ujú, después se fue sumando Juan Chieti, que es un amigo que compartimos una pasión que es el ferrocarril trasandino, que después ujú, te voy a contar un poquito más que nada, un poquito más sobre ese ferrocarril. Después se unió Gustavo Trigo, que también es ferroaficionado, pero también es el referente ferroviario de San Juan, de la ujú, provincia de San Juan, y se sumó a esta cruzada, y Lorena Aciar, que es de provincia de Buenos Aires, que también, más que nada, por el lado de la aventura, ¿no? No ujú. solamente el hecho de poder llegar a un ramal y recorrerlo, sino también un poco la parte turística alrededor, porque hay ramales como por ejemplo en La Rioja, que vos vas a Chilecito, que fue el video que saqué la semana pasada, que pasa alrededor de las montañas. O, como te iba a decir, el Trasandino de Mendoza, que fue uno de los ferrocarriles más importantes de la historia argentina, y pocos lo saben, Claro. porque unía Argentina y Chile a través de la montaña, los túneles, puentes. Una La locura. verdad es que una locura, porque pensemos que eso lo hacían a mano en el 1800 y Ujú, costó muchísimo esfuerzo. Llevó más de 20 años en la construcción de ambos lados para llegar y conectar. ujú, Después se sumó el C14, que es el famoso tren de las nubes, ujú, que el tren de las nubes en realidad es un segmento de ese ramal que tiene 700 kilómetros de largo, por la Puna de Salta, y después el trasandino sur de Neuquén, que nunca se terminó, pero se empezó y la idea era que fuese de baja altura porque el ferrocarril de montaña lo que tiene es que necesita continuamente mantenimiento por los ujú. desprendimientos y todo Claro. ese tipo de cosas. Entonces, Bueno, pero para que, sí, porque uno se entusiasma y empieza y sí, sigue. Pero ¿cómo es el decir voy a tal lado? Como yo decía, vos no tenés 10 personas de ok. equipo, como decís, son 4, No, 3, 4 que sí, son. somos ¿Cómo, qué cuatro. significa Que relevar? no convergemos todo Claro. en simultáneo tampoco. Ujú, A veces viajo con uno, a veces viajo con dos, o sea, por ahora no dio la oportunidad de los cuatro juntos, ¿no? ujú, Que hubiera estado bueno. Pero lo que hacemos es coordinar, a ver, quién puede, quién tiene el tiempo disponible de sumarse conmigo. Ahora, por ejemplo, que vamos a Formosa y Salta, y estoy organizando con Gustavo, que está allá en San Juan. ujú, Lo que hacemos nosotros es coordinar con la provincia. Ahora empezamos a trabajar con las provincias, ujú, en el sentido de que colaboren con él, que también se involucren. Me parece muy importante eso. El ujú, Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, que nos acompañen en el recorrido de estación por estación, ujú. porque también hay que tener en cuenta, hay estaciones que fueron tomadas o estaciones que hoy en día forman parte de una estancia. Claro. Entonces hay que pedir un permiso, no es que vos podés cargar y simplemente voy a filmar, ¿me entendés? Ujú, Entonces siempre hay que tener cuidado, más que nada porque no sabes qué te puede llegar a encontrar. claro. Entonces es llegar, encontrar la estación, porque a veces no la encontrás, o un apiadero, porque está la estación y el apiadero. El apiadero es más chiquito que una estación y se usaba más que nada para la carga de agua para las locomotoras de vapor. Entonces, nosotros primero lo que hacemos es un análisis a través de Google Maps, Ujú, verificar exactamente que esté todo donde está para hacer todo armar el GPS ujú, de cada ramal. Entonces, cuando llegamos a la provincia, ya coordinamos con el Ministerio de Turismo, vamos recorriendo, bajamos y filmamos todo, buscamos qué es lo que encontramos, o claro. sea, en qué estado se encuentra esa estación, Ujú, si hay vías, si no hay vías, si hay ujú, algo. Comúnmente te encontrás con los cambios de vías que son británicos, que tienen las marcas en ujú. las Sí. insignias, o los códigos de las estaciones, que si no se robaron porque, si no se los robaron más que nada porque son de bronce y ese tipo de cosas, ¿no? Ujú, Entonces, básicamente es eso, mostrar el estado actual de claro. ese ramal y Está qué bien, pero yo, posibilidades hay de que el día de mañana vuelva. Sí, perdón, yo quiero hacer hincapié en esto, Martín, que es recontra pulmón. Eso es lo que quiero decir, sí, digo, es sí, que vos vas, te internás, como me dijiste, que la otra vez que almorzamos me dijiste, mira, en tal lugar, no me acuerdo el nombre, me tengo que ir, tengo que ir a hacer noche en carpa porque no puedo volver en el mismo día. O sea, eso es sí. lo que yo quiero que vos también transmitas, el laburo que hay detrás de eso. Bueno, a veces tenemos que hacer, por una cuestión de tiempos, llevar la carpa, o sea, la mochila, carpa y bolsa de Ujú, dormir, porque te doy, citando el ejemplo que te dije, que te comenté la otra vez, en el C14, el ramal del tren de las nubes,
hay estaciones que están alejadas de la ruta, porque primero se construyó el ferrocarril y después la ruta, entonces no tienen una comunicación, no es que está todo el tiempo al lado de la ruta, sino que a veces tenés que dejar el auto, subir, en este caso, 10 kilómetros hasta la estación y no te dan los tiempos para volver. Entonces, haces noche en la estación, que eso también es parte de la aventura, ¿no? Sí, También claro. vivir donde vivieron antes, porque antes el jefe de estación, los empleados de la estación, vía y obra, vivían en esa estación. Entonces, ahora la mayoría de esas estaciones están abandonadas en el medio de la nada. Entonces, la idea es compartir y ver, también filmar, ¿no? La parte de dormir en el medio de la nada, ¿no? ¿Qué? A ver, yo me anoté aquí algunos puntos y digo, ¿tenés alguna anécdota, viste, una cosa que te haya pasado? ¿Viste que hoy fuiste a algo y te salió otra cosa? Digo, no sé, algunas cosas te deben haber pasado en todo esto. Bueno, me ha pasado en el Trasandino, hay una estación que se llama Sanjón Amarillo, porque, a ver, el Trasandino tiene una historia donde particularmente en el año 34, 1934 hubo una aluvión por el río Mendoza que destruyó por completo la estación Sanjón Amarillo. La destruyó, obviamente la pasó por alto y bueno, y la gente que vivía ahí obviamente se trasladó y los ingenieros dijeron no, la estación estaba pegada al río, estaba a la misma altura y fue raro porque los ingleses normalmente construían en una parte, siempre en la parte alta, ¿no? Para evitar estos problemas. Entonces, ¿cómo se llama? Esa estación después fue reemplazada por otra estación, entonces cambiaron del lugar la traza para el otro lado del río Mendoza y va por arriba, al lado de la ruta 7. Entonces, para llegar a Sanjón Amarillo, tenés que cruzar un puente y después tenés que ir tenés dos caminos, por el cauce del río, donde literalmente tenés la montaña y el río. Y el río Mendoza tiene mucha fuerza, no es que bravo, es bravo, sí. te lleva y no lo puedes controlar. Entonces, llegar a la estación Sanjón Amarillo, que eran 4 kilómetros, y fueron 4 o 5 horas, pero nos pasó varias veces que íbamos con la mochila y no podíamos pasar, entonces teníamos que volver. Y bueno, obviamente la anécdota era no poder llegar a la estación y tener que buscar alternativas para poder llegar, porque se puede ingresar por otro lado, pero son 14 kilómetros. También con este problema. Entonces, y bueno, eso, y también una vez, también en el Trasandino hicimos noche en un apiadero, el apiadero 112, que está totalmente desconectado de todo, del otro lado del río, que es una zona de pumas. Entonces, nos pasó que a la noche escuchábamos movimiento afuera. El puma no te ataca obviamente a no ser que esté muy hambriento, pero se escuchaba el jadeo de acá afuera hay algo, ¿viste? Mejor no nos movamos. Pero bueno, al otro día sí salíamos y estaban las huellitas. Las huellas, tal cual. Pero bueno, hay que tener cuidado, respeto siempre. Así que, pero bueno, sí. ¿Y qué sucede? Digo, a ver, yo amo los trenes, digo, me apasionan los trenes. Cuando voy de viaje, lo primero que hago, o al otro día, es ir seguramente a ver la estación o algo, sea el lugar que sea, de acá o en algún lugar que uno puede viajar por el mundo. Pero digo, ¿qué sucede con la gente del lugar? Cuando vos le contás lo que estás haciendo, la del lugar, la que está viviendo ahí. Sí. ¿Qué te dicen? ¿Qué te comentan? Bueno, hay gente que reacciona muy bien, que le gusta la idea, le encanta, que la verdad es que son lugares olvidados. Porque, es más, te voy a contar algo sin desmerecer a Trenes Argentinos, pero Trenes Argentinos no tiene un control o no sabe qué es lo que tiene realmente, no sabe, o sea, sabe que en algún momento tuvo un ramal en algún lado, pero bueno, digamos, no hicieron hoy en día, más que nada en los últimos años, desde que se empezó a llamar Trenes Argentinos, un relevamiento de todo. Entonces es como, solamente vamos a atender lo que funciona en este momento y veremos a futuro si hacemos algo. Entonces la gente sí reacciona generalmente bien, les gusta, les llama la atención. Por ejemplo, en Puerto Deseado nos recibieron hasta los ex ferroviarios que ya estaban jubilados y me preguntan, vos sabés que hay algo que me preguntan siempre, que es, ¿iba a volver el tren? Claro, sí, tal cual. Y después tenés gente que no le gusta, ¿por qué? Porque obviamente también hay un poco de la cuestión de que estoy ocupando la estación y no quiero que sepan, quiero vivir,
Pero claro. también me ha pasado con personal ferroviario que me dicen, eh, ¿para qué vas a mostrar esto? Una vez me lo dijeron y la verdad es que no me gustó porque fue como que no ayuda mostrar esto, pero la verdad es que sí hay que mostrarlo para que la gente sepa Ujú, qué fue lo que tuvimos y me parece muy importante para saber qué es lo que tuvimos y lo que podríamos llegar a volver a tener. claro, tal cual. Porque la verdad es que nosotros heredamos de los ingleses muchísimos ramales que estaban funcionando cuando se Ujú, compraron los ferrocarriles, entregaron las llaves del ferrocarril y funcionaban todos los ramales. claro. Entonces, hay que aprovechar lo positivo, que teníamos una Ujú, red ferroviaria que era potencia en Latinoamérica. Hoy ujú. no es nada, No, total. básicamente, y cada vez estamos a un punto donde en cualquier momento, viste que a veces te da la sensación, van a cerrar con llave los pocos ramales que quedan. Ujú. Entonces, eso, por un lado, Entiendo, ¿no? entiendo. Y, a ver, yo quiero recalcar otro punto que es importantísimo. Lo que hace Martín es totalmente independiente y privado de él, con su grupo, que su grupo, bueno, varía como él explicó, quién va y se puede ir sumando según la salida que tiene. En este caso yo me he sumado como sponsor, yo invito también a colaborar con Martín, porque la verdad que es recontra pulmón, no tiene subsidio, no tiene nada político, no hay nada de ninguna provincia, las provincias lo ayudan en la logística, como él explicó un poquito, si querés después explicar un poco más, pero digo, lo ayudan en la logística, pero no hay un tema de político, no hay un tema del Estado, nada, es totalmente privado, independiente y privado todo este documental que va a terminar siendo, si Dios quiere, en 8 capítulos. Eh, Así que nada, si lo pueden ayudar, él tiene en su Instagram, tiene un link que es de cafecito, donde uno puede Sí, colaborar. Si hay también está el algún, área. también está el alias. Si alguno, como me pasó a mí, al que la pasión los tiene todos, si quiere sumar como sponsor, también tiene esa posibilidad de gente que aporte, que figure como colaboradores, etcétera. Bueno, dicho esta vez, es recontra pulmón y necesita siempre una mano. ¿Cómo es, Martín, la ayuda esta, la logística? ¿En qué te ayudan? Tira ejemplos. ¿Qué te puede ayudar una provincia, digamos? La provincia con el traslado en 4x4 entre las Ujú, estaciones, y como te dije, para mí me parece muy importante que también se involucren ellos porque, a ver, yo lo que ofrezco es compartir el material que ujú, grabo con ellos para que también lo tengan ellos. ujú, Entonces, eh, ¿por qué? Porque ellos a veces, a ver, las administraciones en cada provincia no saben qué es lo que tienen. Entonces, vos le dejas este material y a ellos les sirve como referencia para a nivel turístico. Entonces, por ejemplo, hay provincias que me han dicho, esto es muy interesante lo que estás haciendo, está muy bueno y nosotros vamos a verlo cómo lo claro, podemos encarar a nivel claro. turístico. Quizás el día de Ujú, mañana es un paseo turístico donde van haciendo el totalmente. recorrido de las estaciones. Ujú, Pero la verdad es que entre el año pasado y este año se han sumado muchas provincias ujú, y se están empezando a comunicar ellas mismas. Eso es lo que ujú, la verdad es que me gustó muchísimo porque la verdad es que es muy importante eh, que participen, ¿no? Como vos bien dijiste, esto no tiene ningún tinte ni color político y está bien ujú, hacerlo de esta forma. Si bien el día de mañana a querer auspiciarme algún político no lo voy a aceptar por una cuestión ujú, de que no quiero comprometer el documental. Entonces, la idea es abarcarlo directamente con esa mirada independiente. Cada uno totalmente. después puede sacar sus propias conclusiones, Claro, sí, sí, pero sí. la realidad es que para mí son todos culpables, Ujú, porque la y realidad es así, complicado. los hechos lo dicen. A partir de la década del 50 se empezaron a cerrar Ujú, ramales. Si bien en los totalmente. 90 fue el golpe más fuerte al Ujú, ferrocarril, ujú. pero no fue la única No, década que no, no, cerró. no, totalmente. O sea, se siguen desde la década del 50, 60, 70, 80, 90, 2000, Ujú. 2010 y ahora. Sí, sí, Entonces, ya sí, sí, está. sí. No te queda mucho. Entonces, es importante reconocer los errores Ujú, como país, ujú, porque todo esto beneficia a un ujú. sector específico. Entonces, beneficia al camión y al colectivo, cuando deberían trabajar los tres en conjunto. Pero bueno, Totalmente. No, además, yo quiero, por eso, quiero, no sé, como sigo insistiendo en dimensionar el laburo que estás haciendo. No existe registro así como el que está haciendo Martín, de no. todo el país, ¿eh? Imaginen los miles de kilómetros que estamos hablando, de todo el país. O sea, él Sí, va a saber provincia por provincia, qué pasa con cada ramal.
qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué es lo que hubo, qué es lo que puede haber, porque pueden surgir muchas ideas después de todo este documental que está en proceso. Así que es muy grosso lo que está haciendo Martín, yo se lo dije apenas lo conocí, por eso me sumé. ¿Cómo es la agenda? O sea, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿qué es lo próximo que viene? ¿Cómo es? Formosa, Ok, Salta es ok, grande a nivel ferroviaria, más que nada porque tiene este que te decía, el C14, sí, que es un ferrocarril de montaña, pero bueno, que ahí hay una parte que funciona el tren de las nubes, pero es un ferrocarril épico, de cierta manera, porque la verdad que cruza montañas y ¿cómo se llama? Y la puna hacia Chile. ujú, Después viene Jujuy, después viene bien, Tucumán y después Catamarca. Y después, bien, después a mitad de año vienen Santa Cruz, que quedan dos ramales, que poco se saben de esos ramales, que es Cabo ujú, Blanco y, ujú, ¿cómo se llama? El ferrocarril industrial a Río Turbio, ujú, que cuando uno busca información hay muy poca información, eso es lo que me llama la atención, porque hoy en día hay muchos ferroaficionados que van y filman las estaciones, ese sí, tipo de sí, cosas, pero de ese lado, por ejemplo, no hay nada, entonces hay muchas cosas que están eh, eh, en el medio de la nada. Hay estaciones perfecto. que son de difícil acceso y que la gente no va. Entonces, Ujú, básicamente porque no puede entrar. bien, Entonces, la verdad es que nosotros tratamos de hacer el esfuerzo. También es un esfuerzo físico, mental, que llega un sí, momento que claro, es como si estuviéramos subiendo a la Concagua, para que me entiendas, porque la sí, verdad es sí, que a veces se hace complicado, a veces económicamente se hace complicado por una cuestión de que tenés que gastar en alojamiento, tenés que gastar en viaje, o sea, no, las extensiones son muy largas sí, sí, entre es un de país norte a sur. enorme, enorme. Entonces, y bueno, y también falta Tierra del Fuego. Tierra del Fuego está el tren de los presos, si bien es Sí, un turístico. tren turístico, pero tiene una historia. Y aparte, Ujú. la parte turística solo funciona una parte, entonces nosotros después la otra parte la tenemos que recorrer caminando. Entonces, bueno, también la idea es eso. Perfecto. Pero Bueno, falta mira, mucho Martín, todavía. Sí. falta, pero ya has hecho un montón. La Sí, verdad que es increíble. Bueno, vamos a dejar acá porque yo quiero dejar a la gente con ganas de más. O sea, ¿en qué sentido? sí. Que te contacten, que te escriban por el Instagram. Esto lo vamos a subir a YouTube también, lo vamos a compartir los dos. Que se sume gente. Así que nada, yo te agradezco un montón. Creo en tu proyecto, te lo dije varias veces. Yo te agradezco mucho, la verdad, y bienvenido. Gracias Ujú, por ser el primer sponsor de este proyecto, que la verdad se necesita muchísimo ujú, ayuda, más que nada porque, como bien dijiste y como bien dijimos, es un proyecto a pulmón. Y la ujú. verdad que estamos haciendo algo que no se hizo nunca y está bueno hacerlo. Está bueno hacerlo porque es como un acto de soberanía, Ujú. si bien se podría decir, ¿no? Pero Sí, sí, bueno, sí, entiendo, la verdad claro. es que ¿cómo se llama? Hay que mostrar esto, la gente tiene que tomar conciencia. Ujú. Eh, a ver, yo no pretendo de que de la noche a la mañana Argentina sea Europa, pero la verdad es que en Europa todo el sistema ferroviario está interconectado con cada Sí. país. Nosotros Ujú, deberíamos tener lo mismo. El único tren que funciona internacional es el tren que está en Posadas, que cruza Encarnación, es lo único. Antes ujú. teníamos varios, teníamos 4 trenes que Claro, cruzaban a distintos claro. países. No, perdón, 5. Bueno, gente, Martín, te quiero Dale, agradecer nuevamente. Salió genial, se te escuchó bárbaro, dale. clarísimo, fuimos Yo te bien agradezco a vos. puntuales. Gracias. Así que bueno, ahí puedes tocar la X, ahí te desconectás tranqui y yo ya hago el cierre. Dale. Muchas Chao, gracias, Eduardo. Hasta luego. gracias. Bueno, gente, terminamos el vivo acá con Martín del proyecto sobre rieles argentinos. Vuelvo a insistir, es muy grosso lo que está haciendo Martín. Muy grosso. Es todo a pulmón, independiente, 100% independiente, 100% privado. Necesita ayuda, ¿sí? Yo me he sumado como sponsor, estoy feliz de hacerlo, me apasionan los trenes, amo los trenes y el mundo ferroviario. No existe, insisto, no existe el relevamiento que está haciendo. Va a estar relevada toda la Argentina, no lo tienen ni ferrocarriles argentinos. Toda la Argentina, estación por estación, ramal por ramal. Es muy grosso lo que está haciendo Martín. Así que el que se pueda sumar, colaborar, ahí en el link del Instagram se llama Cafecito, es mínimo, mínimo, una donación que lo haces con Mercado Pago. Si tenés una empresa o algo que te interesa, comunícate con él, puede ser también un colaborador a nivel de sponsor, ¿sí? Como me he sumado yo.
pero es muy grosso, porque si te apasionan los trenes y lo podés acompañar a Martín, está buenísimo. Está buenísimo, es una aventura muy, muy interesante que ya está empezada, o sea, no es que está empezando de cero, ya ha hecho más de la mitad del reglamento de la Argentina, así que es darle un empujoncito más a Martín para que lo logre terminar, si Dios quiere, este año, y eso se transforme después en 8 capítulos espectaculares que va a haber de documental sobre todo la realidad de los trenes en Argentina. La verdad, aplausos para Martín y a todos ustedes los que se puedan sumar. Bueno, gente, los dejo. Voy a compartir ahora el video con todo el mundo. Les mando un abrazo y bueno, si se pueden sumar, bienvenidos y a seguir compartiendo la pasión por las antigüedades y los trenes.